Bueno, ahora sí, bienvenidos, Dios los bendiga. El tema de hoy es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Dios nos ha dado su palabra. Cuando uno compra una licuadora, una aspiradora, un carro, cualquier cosa, todo viene con instrucciones, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes leen las instrucciones? Bueno, leemos las instrucciones hasta que se nos atore y no sabemos cómo arreglarlo, entonces sí leemos las instrucciones. Pero ¿saben lo que debemos de hacer? Dios nos creó y nos dio sus instrucciones. Aquí están. Aquí están todas las instrucciones para la vida, cómo ser un trabajador, cómo ser un patrón, cómo ser un padre, cómo ser un hijo, una madre, una hija, todo. Todo en la Biblia tenemos lo que necesitamos aprender para vivir una vida de paz, una vida que le honre al Señor. Y Dios nos dio sus instrucciones. La palabra de Dios es lo más valioso que Dios nos dio aparte de su Hijo, es su palabra. Porque la palabra de Dios nos dice en el principio, nos dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. El verbo es la palabra. Es la palabra de Dios. Podríamos decir en el principio era la palabra y la palabra era Dios. Porque Jesús es Dios. Amén. Y Él corroboró, Él autentificó, Él validó la palabra de Dios. Porque Él, que es la palabra de Dios, ¿recuerdan cuando los fariseos discutían con Él? Él siempre los corregía con la palabra de Dios. Ustedes les decía, ustedes no saben las escrituras, ustedes no entienden las escrituras. ¿Por qué? Porque no las estudiaban. La razón que los judíos cometían el gran error es como una religión que tiene muchas reglas hechas por los hombres, doctrinas falsas, inventadas por el hombre. Y algunos de nosotros conocemos eso muy bien, ¿verdad? ¿De dónde vinimos? Muchas cosas que no están en la Biblia o inclusive que contradicen la Biblia. Pero si nos guiamos solo por la Biblia, la palabra de Dios, vamos a hacer todo bien, todo va a salir bien porque Dios honra su palabra y honra a los que la honran. Y conocerla es muy importante. Pero ¿saben qué es más importante todavía que eso? Obedecerla, hacerla, practicarla, vivirla todos los días de nuestra vida. Es lo más valioso que tenemos. Y tengo varias citas bíblicas que les quiero compartir de lo que es la palabra de Dios. En Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 4 al 6 y luego 9 dice: Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová es uno, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Si tenemos la palabra de Dios, somos guiados por la palabra de Dios, ¿saben qué? ¿Dónde vamos a terminar? Con Dios. Con Dios vamos a terminar porque ese es nuestro destino ahora como cristianos. Nuestro destino es estar con Dios para siempre. ¿No es maravilloso que Dios dijo Jesús, voy a preparar lugar para ustedes, y si me voy a preparar lugar para ustedes, volveré y los tomaré para que donde yo estoy, ustedes también estén? Y uno de sus discípulos le preguntó, pero no sabemos el camino. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino al cielo. Si seguimos a Jesús, terminamos en el cielo. Si seguimos al hombre, terminamos donde vaya el hombre, a un voladero. Si seguimos cualquier otra religión, de todas las religiones del mundo, déjenme decirle, de todas las religiones del mundo, el cristianismo es la verdadera. Si uno sigue la Biblia, solo la Biblia, nada más que la Biblia, no debemos dejarnos guiar por algo que no está en la Biblia, porque nos va a llevar por un camino equivocado. Las religiones tienen muchas leyes, muchas cosas, muchas doctrinas que agregan
Y luego la gente al rato ya no sabe si está en la Biblia o no está en la Biblia, si no estudian la Biblia. ¿Saben por qué la estudiamos? Para saber lo que no, cuando oyen un pastor, ya sea yo o sea otro, y oyen algo que se les hace raro, no se queden con la duda. Investíguenlo. Primeramente, si soy yo, vengan y pregúntenme, oigan lo que dijo, ¿dónde está en la Biblia? O contradicen la Biblia, me enseñan en la Biblia, oigan, aquí la Biblia dice eso y usted dijo lo contrario. ¿Y saben lo que tienen que hacer conmigo? A volar de aquí. Si voy a enseñar mentiras, no pertenezco aquí. Y a donde quieran que vayan, siempre comparen lo que dicen con la palabra de Dios. Pero para conocerlo, tenemos que conocer la palabra de Dios. Y es estudiarla, escudriñarla, porque vamos a ver que toda palabra es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Toda palabra es inspirada por Dios. Es buena para corregir, para redarguir, para instruir. Lo vamos a leer claramente porque no quiero decirlo chueco. Pero eso es lo que nos dice la palabra de Dios, es lo que nos debe de guiar en todo, en nuestro matrimonio. ¿Qué dice la Biblia del matrimonio? ¿Quieren oírlo? Sí. Mujeres, someteos a vuestros maridos en todo. Dicen, wait a minute. No, momento. ¿Dónde dice eso? En la Biblia. Esposos, aman a sus mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Aman a tal grado que estarían dispuestos a dar su vida por ella. Y si obedecemos lo que dice la palabra de Dios, nos va a ir siempre bien. No digo que no vamos a tener problemas en la vida tiene problemas, ¿verdad? Pero si seguimos lo que dice la Biblia, ¿saben qué es el matrimonio? Son los matrimonios que perduran, son los matrimonios más felices, son los matrimonios más sólidos, los que viven de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros cumplimos el mes pasado, ya casi 2 meses, 43 años de casados. Y yo le doy todo el mérito, toda la gloria a Dios, porque no creo que hubiéramos sobrevivido si no hubiéramos tenido a Dios como el centro de nuestra vida. Si seguimos la Biblia, dice, no robarás. Bueno, quiere decir que nunca nos vamos a meter en problemas por rateros. No mentirás, no levantarás falso testimonio contra tu hermano. No matarás. Todos, si seguimos los mandamientos, vamos a tener paz en nuestra vida. La Biblia nos dice cómo debemos de vivir. Por eso le dice aquí el Señor que esas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Nos dice, simplemente ahí en un rincón de tu casa va a estar la Biblia. O en un anaquel. No, en tu corazón. Apréndela, vívela. Dice, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los judíos tienen una costumbre, ¿cómo se llama esta? Ponen como una cajita con escrituras en la puerta de su casa, a la entrada. Y yo cuando fuimos a Israel compré tengo una en una puerta al salir y otra puerta al entrar. Y tiene versículos de los que están aquí de Deuteronomio. Que amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Cosa que el Señor Jesús enseñó a uno que le preguntó cuál es el mandamiento más grande, ¿verdad? Y es lo que le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego el Señor agregó otro más, y a tu prójimo como a ti mismo, no reduciendo, sino combinando todos los mandamientos en 2. El primer mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón. Amar a Dios es el más importante de todos. Y si amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos, quiere decir que vamos a vivir en paz, ¿verdad? Y luego en Josué 1:8 dice la palabra de Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La Biblia es la palabra de Dios. Es inerrante, es infalible, es santa, es perfecta,
es pura y es eterna. Infalible, que no tiene errores. No puede haber errores. Es santa, ¿por qué? Porque es la palabra de un Dios santo, ¿verdad? Entonces, si la vivimos, ¿qué dice? Todo te saldrá bien. Si obedecemos la palabra de Dios, todo nos va a salir bien. En el Salmo 12, versículo 6 dice, las palabras del Jehová son palabras limpias, como plata refinada en el horno de la tierra, purificada 7 veces. Eso quiere decir perfecta, porque el número 7 habla de perfección. La palabra de Dios es perfecta. Salmo 19, 7 al 11 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. ¿A quién de ustedes les gusta la miel? A mí me encanta la miel, me encanta la miel. Pero la palabra de Dios es más dulce todavía y vale más que el oro puro, refinado, porque el oro no salva. El oro, bueno, sirve para comprar algo, pero el oro no se lo puede uno comer. La palabra de Dios es valiosa, es preciosa, es hermosa, es santa, es sagrada, es eterna. Sé tu siervo además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. En guardar la palabra de Dios hay una gran bendición. Y la palabra de Dios, como les dijimos, es infalible, es inerrante, es eterna, es santa. Una de las cosas que tiene la Biblia que ningún otro libro, bueno, sí hay otros libros que tienen profecías. Por ejemplo, los mormones tienen profecías. ¿Saben cuántas hemos cumplido? 0. Los testigos de Jehová tienen profecías también. Desde los 1800, que iba a llegar el fin del mundo, que iba a venir la guerra del Armagedón. Y no sucedió. Bueno, dijeron, lo cambiaron a 1914. No sucedió. 1923 o 24. No sucedió. Todas las veces que lo han determinado, lo han profetizado, han fallado. ¿Saben cuántas veces la Biblia ha estado equivocada? 0. Nunca, jamás la Biblia estará equivocada, porque la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es eterna. Y es más dulce que la miel del panal. Y es importante, dice en el Salmo 119, versículo 9, ¿con qué puede limpiar el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Saben? La Biblia tiene, en el Antiguo Testamento tiene 1239 profecías. Según quien las haya investigado, pero aproximadamente unas 1239 profecías. En el Nuevo Testamento hay 578 profecías. En total son 1817. ¿Y saben cuántas se han cumplido? Casi todas. La gran mayoría se han cumplido. Como les digo, depende de quién lo haya investigado y contado las profecías, porque algunas tienen doble cumplimiento y algunas tienen 2 o 3 profecías en un versículo y hay quienes las solamente cuentan el versículo. Pero por lo menos hay aproximadamente unas 2000 profecías. Todas las que se tenían que haber cumplido hasta ahora se han cumplido. Por ejemplo, en la Biblia, en el libro de Daniel, en el capítulo 2, Daniel tuvo un sueño de una estatua, ¿verdad? La cabeza era de oro, el pecho era de plata, la parte del vientre era de bronce y los pies de hierro y barro.
¿Qué quiere decir eso? Eso representaba 4 imperios. Cuando él tuvo ese sueño, él estaba viviendo en el imperio de oro en Babilonia. Pero eso detallaba cuáles imperios iban a venir después. Después del imperio de Babilonia vino el Medo-Persa. Se cumplió, porque estaba en la Biblia. Luego después vino el imperio de Grecia. Y se cumplió la profecía. Después de eso venía el imperio romano. Se cumplió la profecía. Y hay otra profecía de los pies de barro y hierro que faltan por cumplirse, que va a ser en el tiempo de la gran tribulación. Todo lo que la Biblia dice que se debía de haber cumplido, se cumplió. Les digo, cientos de profecías. Ahora, déjenme decirles, hay algo que le llaman la ley de la probabilidad. La ley de la probabilidad es ¿cuál es la probabilidad de que un hombre cumpliera 8 profecías de la Biblia? Solamente 8 profecías de la Biblia. ¿Saben cuál es el número de que alguien pudiera cumplir 8 profecías? ¿Qué dice dónde van a nacer? ¿Quién va a ser su mamá? ¿Dónde va a vivir? ¿Qué va a hacer? ¿Dónde va a morir? ¿Quién lo va a matar? ¿Cómo va a resucitar? 8 profecías. La ley de probabilidad, una posibilidad en 100 cuatrillones. ¿Cuánto es eso? Creo que es mucho, ¿verdad? Porque hay millones, billones, trillones, cuatrillones, quintillones, ya no, ahí le paramos. Solamente 8 profecías. Ahora, Jesús cumplió más de 300 profecías en su vida. ¿Cuál es la ley de la probabilidad de que Jesús cumpliera 300 profecías? No hay suficientes estrellas en el universo o suficientes granos de arena en todas las playas y los mares del mundo. La ley de la probabilidad es absolutamente imposible que alguien cumpliera todas esas profecías. Jesús las cumplió. Con eso enseña que Él es el verdadero Dios. Él profetizó y todo lo que profetizó se cumplió. Inclusive desde antes de morir, Él ya había profetizado cómo iba a morir y cuándo iba a resucitar. ¿Quién puede profetizar eso? Solamente Él, porque Él era Dios en la carne. Imagínense lo maravilloso que es que Dios mismo viniera y se hiciera carne, hombre como nosotros. Los judíos esperaban a un Mesías. Un Mesías que quería decir que era como un rey que iba a venir y iba a derrotar a los enemigos judíos, a los romanos, y él iba a establecer su reino en Jerusalén, en Israel. Eso es lo que ellos esperaban. Pero ellos esperaban un Mesías humano, como David. Pero nunca se imaginaron, jamás se imaginaron que ese Mesías iba a ser Dios mismo en la carne. Y por eso lo crucificaron, porque no creyeron que Él era. ¿Por qué? Porque ellos creían, y había profecías, y hay profecías que dicen que Él iba a reinar en el trono de David. Y como no se defendió, eso dice en la Biblia, en el Salmo, en el capítulo 53 de Isaías, que no se defendió, que fue como una oveja que la llevan a pelarla o al matadero. No se defendió. Lo mataron, por eso los judíos no creen que Él fue el Mesías, porque no cumplió esas profecías. Lo que no se dieron cuenta y no escudriñaron bien las Escrituras, porque enseñaban doctrinas también de hombres, lo que no se dieron cuenta que ese Mesías tenía que venir 2 veces. La primera vez vino como el Cordero de Dios, que vino a dar su vida en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Es lo más importante. Porque si Él venga a reinar en Jerusalén, ¿qué tal los que somos de México, de Guatemala, de Chile, de El Salvador? Pues toditos al infierno, sin ninguna posibilidad. Pero Él vino a morir porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Porque tanto amó Dios al mundo, no solamente a los judíos, a todos.
y vino a dar su vida por nosotros. Esa fue su primera venida. Ahora la segunda vez va a venir, y déjenme decirles la diferencia. Cuando entró a Jerusalén, en lo que le llaman la entrada triunfal, el Domingo de Ramos, entró en un burrito. Cuando los reyes venían en plan de paz, en son de paz, venían en un burro o en un macho, no en un caballo. Sin embargo, pero cuando venían en plan de guerra, venían en un caballo. ¿Cómo dice la Biblia que va a regresar Jesús en el libro de Apocalipsis? En un caballo, porque viene a hacer guerra contra el mundo, viene a juzgar a todas las naciones, incluyendo a Israel, porque dice en el libro de Zacarías, en el capítulo 14, que cuando venga la gran tribulación, 2/3 partes de los judíos van a morir. Ahorita hay aproximadamente 15 millones de judíos en el mundo. 10 millones morirían y 5 se salvarían. Así va a ser. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Y la Biblia nunca se equivoca, porque la Biblia fue inspirada por Dios y Dios no se equivoca. Pero no es maravilloso saber que todas las profecías se van a cumplir. Entonces todas las profecías que hablan de nuestra salvación también se van a cumplir. Jesús dijo, voy a preparar lugar para ustedes. Y si voy a preparar lugar para ustedes, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Sabemos lo que dice, entonces sabemos cuál es nuestro destino también, porque está en la Biblia. Por eso es tan interesante, tan importante estudiar la Biblia. Y yo sé que para muchos mi estilo de enseñar es muy aburrido. ¿Saben por qué? Porque yo hablo más bien como maestro que como pastor. Porque mucha gente le gusta el emocionalismo, las danzas y todo. Yo no digo que esté mal. Yo no digo que esté mal. Pero ¿qué es lo más importante que debemos de aprender? La palabra de Dios. Hay muchas iglesias que usan mucho el emocionalismo para alterar y alborotar a la gente. Y cuando salen de la iglesia salen bien contentos porque se movió el espíritu. Pero todo fue en la carne. Fue en la carne. ¿Y cuál fue la escritura que enseñó el pastor? Pues no sé. Pues mencionó unos versículos y eso sí nos dio duro que tenemos que dar el diezmo. Porque estamos pecando. Si queremos un milagro grande, tenemos que dar una donación grande. Y según el cheque es el milagro. ¿Cuántas veces he pedido dinero yo aquí? Nunca. Ni una vez. ¿Saben por qué? Porque Dios no es tacaño. Dios es generoso a través de ustedes, los que han levantado esta iglesia. La pagamos, ahora la vamos a donar a otra institución cristiana que van a seguir salvando vidas de niños, matrimonios, familias. Dios provee. Si la obra es de Dios, Dios va a proveer. Pero lo importante, como les digo de nuevo, es no emocionar a la gente, sino enseñar a la gente. Porque díganme, ustedes que han leído la Biblia, enséñenme en la Biblia donde cuando los apóstoles predicaban, la gente se caía entre las sillas, se desmayaban, se sacudían en el piso y los apóstoles andaban brincando. Y bueno, yo he visto videos de pastores que los bajan del cielo, tienen un edificio alto, con cables, los van bajando, o suben con plataformas hidráulicas. Es puro circo. Eso es puro circo. Eso no salva a nadie, eso no enseña a nadie. Hay que enseñar la palabra de Dios, es la que transforma el corazón, es el que salva las almas, es la que transforma y salva las familias. Es tan importante enseñar, por eso ahorita el tema es la palabra de Dios. Es la doctrina de la palabra de Dios. Les he enseñado la doctrina de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la de la salvación, de la crucifixión, la doctrina de la resurrección. ¿Por qué? Porque todo eso es importante saber qué dice la Biblia sobre todo esto. Bueno, continúo.
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Ven por qué la guardamos? Abred mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El Salmo 119 tiene 176 versículos. ¿Saben cuántos hablan de la Biblia, de la palabra de Dios? 174. Y los otros dos, tal vez, no sé si es por la traducción, pero aproximadamente el 99% de los versículos del Salmo 119 hablan de la palabra de Dios. Estos que les estoy leyendo son del Salmo 119. Salmo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora en Proverbios 30, versículos 5 y 6 dice la Biblia: toda palabra de Dios es limpia. Él es un escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Oh, esto, ¿cuántas religiones enseñan cosas que no están en la Biblia? Por ejemplo, la Biblia, como es eterna, es perfecta, es santa, es inerrante, es infalible, la Biblia nos dice cómo es el mundo. En el libro de Job, nos dice la palabra de Dios. En el libro de Job, en el capítulo 26, versículo 7, dice: la tierra está suspendida en nada. La tierra está suspendida en nada. No. Y luego en Isaías 40, 22, Isaías 40, 22 dice que la tierra es un círculo. En el tiempo de Cristóbal Colón, creían que el mundo era plano. Y en España había una placa en una montaña al salir pegada al mar y decía: nada más allá. En latín, nada más allá. Que ya no había nada de mundo más allá. Hasta que Cristóbal Colón se agarró sus barcos, la Niña, la Santa y la Santa María, y fue a la India. Él creía que iba a la India y terminó en América. Por eso a los indígenas les llaman indios, porque creía que estaba en la India. Y le decía a la gente antes de partir, antes de zarpar, que si llegaba al fin del mundo se iba a ir al vacío. Sin embargo, el mundo es redondo y nadie se cae. ¿Por qué? Por la gravedad. Ahora déjenme decirles, en ese mismo tiempo en que la Biblia dice que el mundo está suspendido en nada y que es redondo, en la India, que es una civilización aproximadamente tan vieja como los judíos, decían que el mundo estaba detenido por tortugas. No, por 8 elefantes Sobre una tortuga gigante. Y que cuando las tortugas, los elefantes se sacudían, había terremotos. Pero la Biblia decía que la tierra está suspendida en nada y que es redonda. O sea, la Biblia habla sobre la astronomía y en todo lo que dice es perfecta. Habla de la ¿cómo le llaman? Hidrología. Lo que es cómo las nubes se levanta el vapor, se hace nube, llueve, los ríos corren, todos los ríos van al mar, pero el mar no se desborda. O sea, habla de hidrología, habla de astronomía, habla de ciencia, habla de profecía, y en nada se equivoca. Y muchas veces, por ejemplo, otro de los temas muy importantes en la Biblia es, ¿cómo les llaman a los que andan escarbando, buscando tesoros o ciudades? ¿Arqueólogos? ¿Perdón? Arqueólogos, sí, gracias, arqueólogos. Sí, por cientos de años los críticos de la Biblia
han dicho, esta civilización nunca existió. Y luego alguien va con la Biblia en la mano y con una pala, se ponen a escarbar y encuentran la civilización que no existía. Por ejemplo, la ciudad de Babilonia decían que no existió. Sin embargo, alguien se puso a escarbar donde la Biblia dice que estaba y la encontraron. Por ejemplo, la Biblia habla de las corrientes del mar. Y la gente decía, ¿corrientes en el mar? Si el mar es parejo, todo plano. Un capitán de un barco, cuando estaba enfermo, estaba en el hospital, se puso a leer la Biblia y leyó que había corrientes en el mar. Él era el capitán de barco. Y cuando se recuperó, fue a buscar y encontró las corrientes que hay en el mar. ¿Y saben lo que hace una corriente? Es como un río. Siguen la corriente, los lleva mucho más rápido y gastan menos combustible. Se ahorraron millones y millones descubriendo eso. Hay una historia en la Biblia donde dice que uno de los soldados, un soldado judío, no recuerdo ahorita su nombre, leyó en la Biblia donde estaba un camino secreto para llegar a donde estaban los enemigos. Un soldado inglés leyó la historia de que cómo los judíos habían conquistado a sus enemigos, leyó la Biblia, la historia, y le dijo a su capitán o quien haya sido que se lo dejaba ir a investigar, porque ya estaban los enemigos otra vez en la Primera Guerra Mundial. Estaban los enemigos allá arriba en la montaña y no sabían cómo llegar. Y él fue y buscó el camino, lo encontró, hicieron exactamente lo que hicieron en la Biblia y ganaron la batalla. Vale la pena estudiar la Biblia. O sea, en todo lo que la Biblia se examina, la Biblia siempre tiene la razón. Y si seguimos al Señor, si seguimos la Biblia, vamos a terminar, como les dije, con el Señor en el cielo. Con el Señor en el cielo. O sea, tiene profecía. Ahora, ¿cómo saben, por ejemplo, cómo sabemos que Cristo existió? Está en la Biblia, ok. Pero dirá la gente, bueno, ustedes creen la Biblia porque son cristianos. Pero, a ver, ¿hay alguna evidencia fuera de la Biblia de que Jesús existió? Bueno, historiadores que no eran cristianos, uno de ellos judío que no era cristiano, Josefo, él habló de Jesús, que lo crucificaron, un hombre santo, inocente, habla de Jesús. Otro, Plinio, que era un gobernante, le mandó una carta al emperador en Roma hablándole de los cristianos. Sé que hago con ellos. No hacen nada malo, se reúnen. El único problema es que no adoran a otros dioses y los romanos obligaban a la gente a orarle al emperador. Y los judíos no lo hacían, solo adoraban a Jesús. Y dijo, ¿qué hago con ellos? Dijo, pues, dales la opción. Si niegan a Jesús, déjalos libres. Si no lo niegan, mátalos. O sea, está diciendo que adoran a Jesús. Ese es su crimen. Adoran a Jesús. Y este era un gobernante romano, no era cristiano. Tácito, Suetonios, Policarpo sí era cristiano. Y eso lo mataron, tenía 86 años, se lo agarraron y le dijeron, renuncia a tu Jesús y te dejamos ir. Nos da pena, nos da lástima matar a un viejo de 86 años. Renuncia a Jesús y te dejamos ir. Y él dijo, por 86 años he servido al Señor y Él nunca me ha abandonado. ¿Cómo lo puedo yo negar? Y lo mataron. ¿Por qué? Porque él creía que lo que la Biblia dice que de Jesús era verdad. Y así es nuestro Señor. Él es fiel a su palabra, cumple sus promesas
y podemos estar, hay una escritura que me gusta mucho, está en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. A ver, ¿qué doctor sabe dónde se separan, dónde se parten el alma y el espíritu? Nadie sabe, pero la palabra de Dios sí. Dice, más cortante de toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne las intenciones del corazón. Ahora otra escritura en 2 de Timoteo 3:16. Dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué es redarguir? Que nos regaña, que nos corrige, que nos jala las orejas, que nos da un sopetón, ¿verdad? Dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué nos dice la palabra aquí? Que nuestra salvación por gracia somos salvos. ¿Se dan cuenta? Y no por obras para que nadie se gloríe. Nadie va a llegar al cielo y decir, ¿por qué es? Háganme cuando llegamos al cielo y ahí me encuentro con Rudy, con Juan, con la hermana, con quien sea. Digo, ¿cómo llegaste aquí? Y dicen, no, vieras cómo sufrí por el Señor. Allí estaba yo en la iglesia todos los domingos. Llegaba, limpiaba, servía, ayudaba a los pobres, le fui fiel a mi esposa, crié bien a mis hijos, o sea, está presumiendo porque llegó ahí, que era muy bueno, por eso lo dejaron entrar. Y luego llego yo y me preguntan, ¿y tú cómo llegaste? Digo, por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Nadie llega al cielo por sus buenas obras. Solamente llegamos al cielo por la obra de Jesús en la cruz, que murió para dar su vida y lavarnos con su preciosa sangre. Y la palabra de Dios nos dice todo, cómo debemos de vivir, cómo debemos de creer. Con todo nuestro corazón amarás al Señor, con todo tu corazón, con todas sus fuerzas, con toda tu alma. Y luego, como les dije, y el siguiente resumió los 10 mandamientos en 2 mandamientos. No quitó nada, solo los resumió. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia nos enseña cómo debemos de ser, cómo debemos de vivir. En el Salmo 12, versículo 6 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada. Creo que, eso ya lo leí, ¿verdad? Ok, a ver, vamos a la siguiente página. Ok, ahora sí. Miren lo que dijo el Señor Jesús. No penséis que he venido, está en Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No vino a destruir, a cambiar la palabra de Dios, las profecías. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Jesús está diciendo aquí que su palabra es eterna.
Su palabra es eterna. El cielo y la tierra pasarán. ¿Y saben qué? Un día se van a pasar. Pero la palabra de Dios no va a pasar, porque la palabra de Dios es eterna. Dice, hasta que todo se haya cumplido. Segunda de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios fue toda inspirada por el Espíritu Santo. Y dice que la Escritura las profecías no es de interpretación privada. Quiere decir, yo no puedo decir, encontré algo en la Biblia que alguien nunca había visto. No. Hay una frase que dicen, si es nuevo, no es cierto. Si es cierto, no es nuevo. La palabra de Dios, Dios ha revelado su palabra a sus hijos a través de los siglos. Todo el que quiere conocer la voluntad de Dios está en su palabra. Está en su palabra. Dice la suma de Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Juan 17:17, dijo el Señor Jesús, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Hebreos 1-2 dice, capítulo 1, versículo 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Antes habló por través de los profetas. Después habló a través de su Hijo. Tenemos en los 4 evangelios las palabras del Señor Jesús. De nuevo piensen, los discípulos nunca creyeron, jamás creyeron que estaban caminando con Dios, comiendo con Dios, platicando con Dios, durmiendo con Él, orando con Él. Pero nunca creían ellos que Jesús era Dios. Aun cuando Pedro dijo, cuando les preguntó, ¿quién dice la gente que el Hijo del Hombre es? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero en unos momentos después, cuando el Señor Jesús dijo que tenía que ir a la cruz, Pedro lo sacó fuera del grupo, lo llevó y le dijo, nunca permitas que te pase eso. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, no eres un estorbo. Pienso que Pedro primero se sintió muy contento consigo mismo, ¿verdad? Confesé algo maravilloso y el Señor me dijo que carne y sangre no me lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. Pero enseguidita le dijo, apártate de mí, Satanás. Otra vez lo bajó a su tamaño normal, ¿verdad? Dios estaba con ellos solamente hasta el final de su vida. Aun cuando lo crucificaron, estaban lejos, porque no querían arriesgar su vida identificándose con Jesús. Pero después de que murió Jesús y fue resucitado, y vino el Espíritu Santo sobre ellos, y vino a ser en ellos la fuerza, los discípulos estaban dispuestos a dar su vida por Él. Inclusive cuando los arrestaron y los golpearon, se sintieron felices de haber sido considerados dignos de sufrir por Jesús. ¡Qué cambio!, ¿verdad? ¡Qué cambio! Entonces comprendieron que todas las escrituras que hablaban de Jesús se habían cumplido en Él. Y que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Dios mismo en la carne. Y nosotros tenemos todas las escrituras en nuestras manos para leerlas, para estudiarlas, para aplicarlas a nuestras vidas. Así es de que en todo, ¿cuántos milagros hay?
ha hecho el Señor. Miles, millones, millones, billones de milagros en cada vida. ¿Cuántas vidas han sido salvadas del infierno? Simplemente los que estamos aquí y otros más que conocemos, muchos más que no conocemos. Cada vida es prácticamente un milagro salvado de las llamas del infierno. Es porque el Señor Jesús es Dios y dio su vida por ellos y por nosotros. Servimos un Dios maravilloso. Un Dios maravilloso. Estudien sus Biblias. Traigan sus Biblias. Compárenlo. Si yo no digo que no usen sus teléfonos, está bien, pero siempre compárenlo con una Biblia de papel, que sea una buena traducción. ¿Saben por qué? Porque en los teléfonos le pueden cambiar las palabras y uno ni cuenta se da. Pero en esta Biblia, a menos que me la quiten y vengan y le rayen encima, no me la pueden cambiar. La Biblia es el tesoro, después de nuestra salvación, es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Aprécienlo, léanla, vívanla, practíquenla, memorícenla lo más que puedan y vivan de acuerdo a la palabra de Dios. Y si hacen eso, allá nos vemos en el cielo. ¿Verdad? Porque todos seguimos al verdadero pastor, a Jesús de Nazaret. Él es nuestro pastor. Y es al que seguimos con todo nuestro corazón. Vamos a darle la honra y la gloria. Padre bendito, lo adoramos, lo glorificamos, lo honramos, lo veneramos, Señor, porque solo usted es Dios. Y solo esta Biblia tiene la palabra de Dios. Y toda la Biblia es verdad. Porque usted es el Dios de verdad, el Dios santo y perfecto. Y le pido su bendición sobre mis hermanos, que los bendiga, que los cubra, los lleve con bien. Y aquellos que necesitan salvación, oramos por ellos, que abran sus corazones, lo inviten a reinar en sus corazones, en sus vidas, en sus hogares, en sus trabajos. Y que le entreguen todo, Señor. Bendito Dios, gracias por haber muerto por nosotros. Ahora nosotros queremos vivir para usted y de ser necesario dar nuestra vida también. Gracias en el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.